Acompáñeme por favor, hermano, con su Biblia en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 al 20. Vamos a estudiar en esta mañana cómo la iglesia, cuál es la responsabilidad que tiene la iglesia para cuidar de sus líderes. Y usted puede, no sé, sospechar o preguntarse qué pasa. Tony quiere que lo cuiden más, ¿no? O hay algún reclamo. Nada que ver, hermanos. Nada que ver. La realidad es que estamos repasando algunos sermones de 1 Timoteo que dimos en aquel momento. Este sermón lo estudiamos en el 2017 y se perdieron algunas grabaciones. Entonces vamos a aquellas grabaciones que se perdieron completarlas. Va a ser medio raro cuando la gente lo vea por YouTube, porque en algunas tengo 16 kilos más, otros 16 kilos menos. Pero bueno, lo importante es que podamos ser instruidos y para nosotros es bueno recordarlos. En primer lugar, porque nos olvidamos muchas veces, muchas cosas, todo el tiempo. Y por otro lado, porque hay muchos hermanos que nunca escucharon esta enseñanza y que vienen de contextos donde los pastores han usado estos versículos para abusar de ellos, abusar de sus congregaciones, motivados por la codicia, más que por buscar la gloria de Dios en cuanto a estos aspectos. Tenemos la responsabilidad, aquellos que estamos en una posición de liderazgo, de enseñar todo el consejo de Dios, no solamente las cosas que nos gustan o las que no nos gustan. Y esto es parte del consejo de Dios. Dios quiere que la iglesia esté ordenada en este aspecto. Es necesario que los creyentes estemos lo suficientemente instruidos sobre cuál es nuestra responsabilidad en el cuidado que tenemos como iglesia hacia nuestros líderes, porque precisamente por estas malas enseñanzas es que hay tantos abusos. Entonces la iglesia debe saber cuáles son los límites, en qué consiste ese cuidado y qué cosas no lo son. Entender que este cuidado no tiene que ver tanto con la persona que ocupa el lugar, sino con el hecho del liderazgo en sí mismo, de la posición. Dice así la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Así escribe Pablo a Timoteo, que tenía esta gran responsabilidad de ordenar la iglesia que se encontraba en Éfeso. Hay tareas, hay trabajos que son extremadamente particulares y estas particularidades exigen que se tenga un cuidado especial sobre el cargo, sobre la persona que está desarrollando esa tarea, por los peligros a los que se expone al desarrollar cierto trabajo. Una tarea que es extremadamente particular, sin lugar a dudas, es el trabajo que lleva adelante el gobernante de una nación. El presidente de una nación debe recibir un cuidado especial de parte de su nación. Debe recibir un cuidado a nivel económico, debe recibir un cuidado a nivel jurídico y debe recibir un cuidado muy especial en cuanto a su seguridad por posibles atentados que pueda enfrentar. Nuestro país tiene diferentes privilegios o cuidados que toman en relación a un presidente, ¿no? Cuando pensamos en la presidencia de una nación es un trabajo de tiempo completo. Una persona no puede dirigir una nación en su tiempo libre, ¿no? A veces pareciera que así lo hacen, ¿no? Pero no. Es un trabajo que se dedica a las 24 horas, los 7 días de la semana. No hay tiempo libre. No se le puede exigir a una persona que sea el presidente de una nación ad honorem, o sea, solamente por el honor sin recibir una paga a cambio. Porque en el caso de que esa persona no cuente con los ingresos suficientes, no tendría el sostén para cuidar de su familia ni para cuidar de sí mismo. Bueno, es difícil de entender esto porque normalmente las personas que llegan a esas posiciones de poder son millonarios, muchos. Y tranquilamente podrían hacerlo de honor. Pero no se le podría exigir, no deberíamos exigirle que lo haga gratis, no debería descuidar a su familia,
un presidente es digno de recibir un salario. En el ámbito legal debe haber un sistema jurídico que proteja al presidente. Los presidentes gozan, por ejemplo, de la inmunidad presidencial. No puede ser acusado así nomás. Hay todo un procedimiento muy delicado para evitar que haya falsas acusaciones y que por esas falsas acusaciones se deje de ejercer ese cargo por cosas que no corresponden. Hay privilegios diplomáticos. Un presidente de una nación no puede tener una causa judicial en otro país. No puede ser arrestado en otro país. Un presidente tiene acceso a los secretos de Estado, que un ciudadano no lo puede tener y puede poner ciertas situaciones bajo el secreto de Estado para proteger la nación y protegerse a sí mismo. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y tiene acceso ilimitado a recursos de la nación y a personal. Bueno, todo esto son cuidados para con el presidente de una nación para que pueda llevar adelante el acto de gobernar. Hay un organismo muy particular dentro del Estado que se llama la Casa Militar. No sé si lo han oído. Bueno, la Casa Militar fue creado en 1826. El objetivo de la Casa Militar es cuidar al presidente. Se encargan de cuidar al presidente y de coordinar todas las demás fuerzas cuando es necesario que tengan cuidado del presidente y de su familia. Imagínense, ¿no? Para un presidente gobernar una nación sin todos estos aspectos, sin todos estos cuidados, sería imposible. No hay manera, no hay forma, no podría. Estos cuidados es la forma en la que una nación honra a aquella persona que ocupa el cargo en la presidencia de la nación. Si hay una otra tarea que es extremadamente particular, más que la de un presidente, es la de un pastor. Un presidente puede llevar una nación a la ruina económica, pero un pastor puede llevar a una iglesia a la ruina y al fracaso espiritual. Puede desviarla a una iglesia de tal punto de la palabra de Dios que ya ni sea una iglesia. Y la consecuencia de esto son resultados eternos. Están las almas de las personas en juego, la vida y la muerte. Así que imagine, ¿no? Estos resultados, cuando son positivos, son resultados eternos. Las personas pasan de muerte a vida. El evangelio verdadero es anunciado. La iglesia es edificada, es fortalecida. Y si se hacen las cosas de una forma correcta, de una forma bíblica, probablemente se deje un legado para que en el día de mañana, en el futuro, esa iglesia continúe teniendo un liderazgo sano y siga siendo una iglesia sana. Entendemos con total claridad que se debe tomar todos los recaudos para proteger al presidente de una nación. Pero cuando hablamos del liderazgo de la iglesia, a veces pareciera que ya no nos parece tan importante. Y no estoy hablando a ustedes, hermanos, en relación a nuestra iglesia. Yo no creo que eso es algo que suceda en nuestra iglesia, pero sí es algo que veo que sucede en otros lugares. Sí es algo que sucede en otras iglesias. En una ocasión me tocó durante algunos meses ser pastor interino de una iglesia. Y la iglesia me pagaba un salario. Era un salario simbólico, era lo que la iglesia podía pagar. La iglesia no contaba con recursos. Yo no quería recibir nada, pero ellos insistieron y lo hacían con muy buen corazón. Pero este salario no cubría ni siquiera una décima parte de mis gastos. No cubría absolutamente nada. Y bueno, estaba bien. El problema es que la iglesia me exigía que yo dejara mi trabajo y que solamente pastoreara la iglesia a tiempo completo. Y yo decía, pero hermano, yo no puedo hacer eso. Yo tengo 2 hijos, tengo una esposa, son mi principal ministerio, es mi principal responsabilidad. Bueno, ese es su problema. Bueno, a veces así es como está el mundo evangélico. Es un caso de muchos. Realmente hace falta que tengamos la instrucción necesaria para entender cuál es la responsabilidad que la iglesia tiene. En un aspecto legal, somos a veces un poco laxos, nos permitimos escuchar y hacer comentarios despectivos o acusatorios sobre los líderes de la iglesia.
de todas las murmuraciones, todas son pecaminosas, pero las que más se suelen escuchar son sobre los líderes. Yo no las escucho en nuestra iglesia, pero probablemente no las escuche porque, claro, soy uno de los líderes. Pero alguna vez fui miembro y sé que esto es así, que esto suele suceder y es claro, porque aquella persona que está en una posición de liderazgo está más expuesto. Sus errores son más amplificados, notamos sus defectos con mayor facilidad y de alguna forma eso alimenta nuestra carnalidad y nuestra murmuración. Este descuido es tan evidente, somos tan indiferentes que en ocasiones se permite que pastores caigan en pecados bochornosos y no se los ponen a un lado, no se hace absolutamente nada. Siguen siendo como pastores y ya. En el área económica, bueno, muchas iglesias no tienen las necesidades de sus líderes. Les exigen a sus líderes que estén a tiempo completo, como yo les comentaba. De esa forma descuidan sus trabajos, descuidan sus familias. Entonces imagínense, ¿no? Para un pastor solo que está ahí a tiempo completo, no tiene que trabajar en sus tiempos libres, atender la iglesia, y hace todo mal. No tiene el tiempo necesario para atender la iglesia, no tiene el tiempo necesario para atender a sus hijos, no tiene el tiempo necesario para atender a su familia, pasan necesidades que no deberían pasar, y no se hace bien ni una cosa ni la otra. Bueno, todo esto produce diferentes problemas familiares, sobre todo en la familia del pastor. Muchos de esos niños crecen enojados con Dios, enojados con la iglesia, porque de alguna forma le robaron a su padre. Al su padre tener que trabajar para ganarse sustento y luego en sus tiempos libres dedicarse a la iglesia, no estaba nunca con sus hijos. Discusiones con su esposa, ¿no? Su esposa pobre, cargando sola con todos los problemas de la familia. Y claro, cuando esto pasa, un pastor ya no deja de calificar porque no cuida bien de su casa. No gobierna a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es un perjuicio para la iglesia misma hacer esto, porque al no cuidar de su iglesia, sus líderes llega un momento que no califican. La iglesia también, por su contraparte, también es descuidada. Porque el pastor no tiene tiempo para atender las necesidades de los hermanos, no tiene tiempo para predicar la palabra de una forma fiel, de una forma con precisión, de manera bíblica. Es una tarea ardua, lleva tiempo, toma tiempo estudiar la palabra de Dios y transmitirla de una forma que sea fiel. Entonces, bueno, el púlpito se ve debilitado y todas las consecuencias espirituales que eso trae para la iglesia. De alguna forma, la iglesia cuida de la iglesia cuando cuida de sus líderes. Bueno, Pablo está al tanto de esta realidad. Escribe a Timoteo. Timoteo se había quedado en Éfeso. Tenía la tarea de ordenar una iglesia que estaba completamente desordenada en muchísimas áreas. Y dentro de esas áreas, Pablo quiere que Timoteo sea un líder en esto, en enseñarle a la iglesia cómo debe cuidar del liderazgo en su iglesia. No va a hablar en este pasaje que leímos ahora, no habla sobre el carácter de los ancianos, porque eso ya lo hizo Pablo en el capítulo 3. Ya en el capítulo 3 Pablo habla de cuáles son aquellas personas que califican, cuáles son los requisitos para que una persona sea un anciano. Entonces ya no es necesario eso, sino que ahora lo que va a hacer es hablar sobre qué es lo que la iglesia debe hacer. El versículo 17 comienza Pablo diciendo que los ancianos deben ser tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué es esto de ser tenidos? ¿Por quiénes? ¿Quiénes los tienen por dignos de doble honor? La iglesia. Es la iglesia. Luego vemos cómo Timoteo debe involucrarse porque dice, no admitas acusación, repréndelo. Son las acciones que iba a llevar adelante Timoteo y de alguna forma Timoteo enseñándole a la iglesia como un ejemplo, cómo llevar adelante este cuidado. Sea quien sea que esté en el liderazgo de una iglesia, un liderazgo calificado, debe ser tenido por digno de doble honor, no debe permitirse murmuraciones
y sea quien sea, si no califica, debe ser reprendido, y si no se arrepiente, debe apartarse del liderazgo. Así que es un tema sumamente delicado. El versículo 17 comienza hablando, dice, los ancianos. ¿Qué es esto de los ancianos? No debemos confundir esta palabra con personas de avanzada edad, sino que es una expresión idiomática para referirse a los líderes de una iglesia. El mismo versículo 17 los describe como aquellos que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Este término se utilizó en Israel para referirse a los líderes, a sus autoridades. Por ejemplo, en Hebreos 11:2, no lo busquen, se habla de los antiguos. En Mateo 15:2 se habla de la tradición de los ancianos. Y de allí tomó el término la iglesia para referirse a las autoridades de la iglesia. La palabra griega es la palabra presbúteros. Sin embargo, cuando Pablo habla en el capítulo 3 de los requisitos para los pastores, usa la palabra episcopé, que es obispo. Esto ha llevado a que algunas personas piensen que son oficios diferentes, como que hay episcopes, hay presbíteros, hay diferentes, hay obispos y hay pastores, como si fueran diferentes rangos, diferentes autoridades, diferentes personas. Bueno, son todos términos diferentes para describir diferentes funciones, pero que se refieren a la misma persona, a una persona, a un liderazgo, no un escalafón de liderazgo. En Hechos capítulo 20, versículo 17, Pablo manda a llamar a los ancianos en la iglesia, de la iglesia de Éfeso, y en el versículo 28 Pablo les recuerda que el Espíritu Santo a los ancianos los puso por obispos, o sea que los ancianos son puestos por obispos, y luego describe su función, porque dice que fueron puestos para apacentar la grey de Dios. Entonces Pablo llama a los ancianos, les recuerda que son puestos por obispos para apacentar la grey de Dios y son pastores. Bueno, ahí encuentran los tres términos para hablar de una sola persona. Por eso nosotros no creemos que hayan diferentes escalafones o autoridades de la iglesia, sino que una iglesia tiene ancianos. Este cuerpo de hombres, de líderes espiritualmente calificados, están en la iglesia para cuidar de ella, para gobernar de la iglesia, para enseñar a la iglesia, para proveer un ejemplo de piedad. Y todo esto requiere esfuerzo, tiempo, dedicación. Una persona que está liderando una iglesia está expuesta a toda clase de chismes, a toda clase de críticas, a toda clase de peligros en este sentido. Y por eso Pablo va a enseñar que la iglesia debe cuidar el liderazgo de una manera particular. En primer lugar, la iglesia cuida su liderazgo al honrar a los ancianos. Versículo 17, 18 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Todos los ancianos de una iglesia deben ser considerados valiosos, apreciados, estimados. La tarea que se lleva a cabo es para nuestro beneficio espiritual y es para la gloria de Dios. Cuando una iglesia cuenta con un cuerpo de ancianos, como es el caso de nuestra iglesia, es necesario que por lo menos algunos se dediquen a tiempo completo para el servicio de la iglesia. Principalmente aquellos que se dedican más de lleno al trabajo de la enseñanza. Y Pablo subraya este tema de la enseñanza, porque la enseñanza debe ser un trabajo tan arduo, debe tomar tanto tiempo, que es necesario recibir un salario. Y que ese salario sea digno. La iglesia debe tomar nota de esto, y si está, no siempre una iglesia puede hacerlo. Si la iglesia está, si la iglesia puede hacerlo, si cuenta con los recursos, bueno, hacerlo. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Sean tenidos no es una sugerencia, en el original es un imperativo, es una orden, es el deber, es lo que la iglesia debe hacer. Y no considerar lo que dice la Escritura y llevarlo a cabo, eso constituye una desobediencia a Dios. Una iglesia ordenada va a obedecer este imperativo y se describe a aquellos ancianos que gobiernan bien. Y esto a mí me llenó de preguntas la primera vez que me puse a estudiar. ¿Qué es esto de gobernar bien?
¿Qué significa gobernar bien? ¿Qué significa gobernar? ¿Acaso hay lugar en el liderazgo de la iglesia para ancianos que no gobiernan bien? Podríamos tener una iglesia de ancianos que gobiernan bien y ancianos que gobiernan mal. Imagínense. ¿Está proponiendo Pablo acaso exaltar un grupo de ancianos por encima de otro grupo de ancianos? Bueno, en primer lugar, ¿qué significa esto de gobernar? Porque la palabra gobernar es tan negativa para mí y seguramente para todos ustedes, porque lo asociamos con nuestros gobernantes, lo asociamos con la política. Y claro, lo han hecho de tan mala manera que pensamos en lo peor cuando pensamos en el gobierno. Muchos de los gobernantes lo hacen para su propio beneficio, para su propio enriquecimiento, y tratan de quedar bien con todo el mundo, tratan de ser políticamente correctos. Bueno, eso no es nada que ver a lo que hace un anciano cuando gobierna la iglesia de Dios. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4, es un texto, lo tenemos ahí cerquita, y que nos explica qué significa gobernar. En el versículo 4, cuando se habla de los requisitos del anciano, se nos dice que gobierne bien su casa. Y ahí podemos pensar negativamente, un dictador, el hombre. Anda ahí mandando todo el tiempo y buscando que todo el mundo lo atienda y sacando un beneficio personal de esto. No, porque el versículo 5 ahí nos da la perspectiva para entender qué significa gobernar. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo cuidará? ¿Cómo cuidará? Gobernar significa cuidar. Eso es lo que hace un anciano. Un anciano debe cuidar de la iglesia como un padre cuida de su familia. Ahora, ¿acaso, entendiendo que tiene que ver con el cuidado espiritual de la iglesia, ¿acaso hay lugar en el liderazgo de la iglesia para ancianos que no gobiernen bien? ¿Está proponiendo Pablo exaltar a un grupo de ancianos por encima de otros? No. Pablo no está hablando de esto. Pablo está diciendo que la iglesia debe reconocer solamente a ancianos calificados. Solamente deben estar en el liderazgo ancianos que gobiernan bien. No hay lugar para ancianos que gobiernan mal. Una iglesia que cuida del liderazgo no va a permitir que haya líderes que gobiernan mal, bajo ningún punto de vista. La palabra bien es la palabra griega kalos. La manera más útil que me fue para mí de entender, de comprender este adjetivo, es compararlo con otra palabra griega, que es la palabra ágatos. Ágatos describe algo bueno, algo moralmente correcto, pero kalos no solamente describe algo bueno, algo moralmente correcto, sino que tiene un componente estético. Por ejemplo, la palabra elaya griega significa olivo, pero cuando se le agrega la palabra kalos es kali elaya, y eso significa olivo hermoso, olivo bueno. No solamente es bueno porque es un olivo sano, lleno de frutos, sino porque uno lo aprecia y tiene un componente estético, es hermoso. Describe el atractivo que se puede apreciar al ver el resultado de su trabajo, la excelencia de cómo desempeña su tarea de cuidar la iglesia. Porque está bien hecho. ¿Veo cuando uno hace algo y lo hace bien hecho y uno se para y lo contempla? Y a veces uno se da alguna palmadita, qué bien que te salió, Marota, ¿eh? Uno se dice alguna frase motivacional. Bueno, este trabajo de un anciano que califica, al cuidar de la iglesia, debe ser algo que se debe poder observar, que se debe poder evaluar y se debe apreciar. En las ocasiones que Pablo utiliza este adverbio bien, lo hace para evaluar la calidad del trabajo de un individuo. Nunca lo hace con una connotación en el sentido de una comparación peyorativa con otros. Este lo hace bien, aquel lo hace mal. Nunca se usa de esa forma. Cuando Pablo describe a los candidatos, como vimos anteriormente, los describe como aquellos que gobiernan bien. 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa. En 1 Timoteo 3:12 se habla a los diáconos que gobiernen bien sus hijos, que ejerzan bien el diaconado. Entonces no es que algunos lo van a ejercer bien, otros mal, no, para nada. Es la norma, es el estándar. Gobernar bien
es la medida para el ministerio. Es lo que se espera de los líderes de una iglesia. No se espera otra cosa que no sea esa que gobernar bien. No es algo que los destaca por sobre otros, sino que es algo que los califica para el ministerio. Un anciano que no gobierna bien no debe ser honrado, sino que debe ser apartado, debe ser depuesto del liderazgo. Bueno, entonces, ¿qué debe hacer la iglesia para con aquellos líderes calificados que gobiernan bien? Dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y este es un versículo que se ha manipulado de una forma bochornosa por personas que no son pastores, que lo que han buscado han sido motivados para estar ocupando una posición de liderazgo, motivados por la codicia, empobreciendo a las personas para enriquecerse. Entonces, ¿qué es esto de doble honor? Bueno, por lo menos hay cuatro posiciones. Doble estima. Entonces, a algunos se les debe dar doble estima. Otros dicen, que esto es muy popular, doble salario. Porque de la palabra honor viene nuestra palabra castellana honorario. Entonces algunos dicen, bueno, doble honor es que es el doble del salario. Entonces buscamos a ver quién es el que más gana. Siempre que se compara con el que más gana en la iglesia, y decimos, bueno, el doble tiene que ser para el pastor. Otros van más allá y dicen, bueno, doble salario y doble estima. Las dos cosas, el salario y la estima. Ya que estamos, la pedimos con todo. Y la cuarta posición, que es la que yo creo que es la correcta, es que simplemente es una expresión idiomática. Es una frase y tiene un significado. Dar honor, honrar, no solo implica la estima y el amor, sino también el sostén y la ayuda económica. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3, Pablo habla del cuidado que la iglesia debe tener sobre las viudas. Las viudas en aquel entonces no recibían una pensión del gobierno, una jubilación, una ayudita, nada. Eran las personas más desamparadas en la sociedad porque no podían encontrar trabajo, no podían trabajar absolutamente nada y vivían prácticamente de la limosna. Entonces la iglesia toma cuidado en las viudas en una iglesia y Pablo le dice a Timoteo, honra a las viudas que en verdad lo son. No está diciendo que las tengan en mucha estima. Hay que tenerlas en mucha estima, claro que sí. Sino que lo que está hablando es en cuanto a la ayuda económica que necesitan las viudas. Mateo 15, yo se los leo, nos arroja luz sobre y refuerza la idea de que honrar implica un esfuerzo económico. Dice así, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, está diciendo Jesús. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, lo siguiente, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Nos pone ahí la situación de que estos padres y madres necesitan alguna ayuda económica, por lo que se ve acá en esta historia. Y esta persona dice, no te puedo ayudar, porque el dinero que tengo es para Dios. Y dice, si alguien hace eso, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Negar la ayuda económica a sus padres cuando están en necesidad es deshonrarles. Y dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Claramente implica un sostén económico. El versículo 18, ahí mismo, es determinante. Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, esto de doble honor, como mencionamos anteriormente, algunos lo han interpretado, lo han malinterpretado, lo han manipulado para hablar que es doble salario. Para nada, jamás, no hay forma, no hay chance de que Pablo esté diciendo algo así, ¿no? Por todo lo demás que dice Pablo, por toda la demás enseñanza bíblica. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8, Pablo dice él mismo, y se incluye a sí mismo en la oración, dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y Pablo él mismo dice que él también tiene que estar contento con eso. No solo los creyentes, sino que él mismo debe estar feliz con tener sustento y abrigo.
En el mismo pasaje anteriormente, cuando habla de los falsos maestros, en el versículo 5, los describe como hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Toman el ministerio, toman el servicio en la iglesia como una forma fácil de ganar dinero. Los falsos maestros buscan enriquecerse. Y Pablo condena de forma categórica esto. No hay forma que Pablo esté hablando de doble salario. Otros definen doble honor como el aprecio especial por los ancianos de la iglesia y el cuidado económico de los ancianos de la iglesia, y que de esa manera sería doble honor. Bueno, es verdad que los ancianos pueden recibir en el sentido de aprecio, de afecto, un doble honor, pero es muy poco probable que Pablo esté pensando en dos clases de honor, en un honor afectivo y en un honor económico paralelamente. Lo que debemos prestar atención es que esta frase, esta expresión de que algo que es doble, tiene un origen hebreo. La palabra doble Pablo la utiliza, aparece, acá Pablo la usa una sola vez, pero aparece 4 veces en todo el Nuevo Testamento. Una vez por Jesús, por Pablo, y 2 veces por el apóstol Juan en Apocalipsis. Y ninguna de esas veces que aparece indica cantidad numérica, sino que indica un énfasis, intensidad. Mateo 23:15, cuando el Señor Jesucristo le habla a las autoridades de Israel, que van y buscan hacer prosélitos, y dicen, una vez que le hacen prosélitos, le hacéis 2 veces más hijos del infierno. ¿Cómo es esto de ser 2 veces? ¿Cómo alguien puede ser 2 veces más hijo del infierno? O es hijo del infierno o no lo es. Bueno, enfatiza la intensidad. En Apocalipsis 18:6 se describe el castigo que va a recibir la Gran Babilonia, y dice, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Esto enfatiza un castigo total. Un castigo que abarca la mayor expresión en la intensidad del castigo. También se usa muchísimo en el Antiguo Testamento. Isaías 42 dice, doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Habla del castigo que recibió Israel y dice que fue el doble, fue total, pleno, suficiente, no un castiguito ahí leve, ¿no? Así a veces uno como padre a sus hijos le da castigos con diferentes intensidades, ¿no? A veces la disciplina es un poquitito, un correctivo, apenitas, dice uno. Y otras veces es un castigo total, algo que verdaderamente le duela por su conducta, por lo que le hizo. El salario del pastor debe ser pleno, debe ser suficiente. No debe ganar tampoco que descuide la iglesia porque tenga que completar su salario trabajando. Y cuando llegue el domingo, imagínense, no hay un sermón preparado. Ni tampoco de ganar tanto dinero que sus motivaciones sean corrompidas, ¿no? Que ya ni sepa si lo hace por amor al Señor o por amor al dinero. Debe ser suficiente, pleno, total. Siempre y cuando la iglesia cuente con los recursos para hacerlo. Pablo en diferentes ocasiones sirvió al Señor trabajando con sus propias manos, e incluso lo hizo por un aspecto pedagógico, para dejar ejemplo a los creyentes sobre cómo debían trabajar. Y hay una distinción que hace acá Pablo que es importante, porque dice que se debe dar doble honor mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Todos los ancianos deben ser tenidos por dignos de doble honor. Pero claramente los recursos, así como las necesidades, son escasos y en ocasiones no se puede cumplir ese objetivo. Entonces aquellos ancianos que se dedican por completo, de lleno al ministerio de la palabra, deben recibir ese honor mayormente ellos, de forma prioritaria. Mayormente significa principalmente, especialmente. Esto se utiliza para indicar un orden de prioridad. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:8 dice, si alguno no provee para los suyos, el círculo familiar, mayormente para los de su casa,
¿Cuál es la prioridad del sostén económico? ¿A quién direcciono los recursos económicos que Dios nos da por medio de mi trabajo? ¿Mayormente a quién? A los de mi casa. Y después ese grupo se amplía a la familia. Bueno, de igual manera la iglesia debe destinar sus recursos mayormente a aquellos que trabajan, que realizan la tarea de predicar y de enseñar la palabra dentro de una iglesia, y también hace una distinción como que hay diferentes roles dentro de un liderazgo de una iglesia y de pronto hay ancianos que se dedican más de lleno a esta tarea. Pablo quiere dejar en claro que hay un grupo de entre los ancianos que se dedica por completo al ministerio de la palabra y es tan importante este ministerio que ellos deben ser sostenidos por la iglesia de manera prioritaria. Trabajan en predicar y enseñar. La palabra que utiliza Pablo acá para hablar del trabajo es una palabra que describe un trabajo extenuante, describe ese trabajo hasta el agotamiento, esa clase de trabajo que cuando llegamos a casa no tenemos insomnio, nos quedamos dormidos de lo cansados que estamos. Esa es la clase de trabajo que debe realizar un pastor cuando predica y enseña. Realmente debe esforzarse, debe trabajar tan duro, investigando el texto, estudiando el texto, que termine agotado, completamente agotado. Debe preparar estos sermones, estos estudios, los estudios para la consejería personal, de tal manera que use bien la palabra de verdad. Y eso no es una tarea sencilla, no es un trabajito leve, no es algo poco laborioso. Predicar y enseñar debe ser la labor principal de un pastor. Por eso es que un pastor debe ser apto para enseñar. Y no hay ninguna tarea, por más noble, por más buena que nos parezca, por la cual el pastor debería dedicarse a otra cosa en vez de dedicarse a la palabra. Ninguna otra. ¿Y qué tan duro debe trabajar este hombre en la enseñanza? Como un animal. Dice el versículo 18, no pondrás bozal al buey que trilla. Qué tan extenuante, qué comparación. Como un trabajador que se rompe el alma y llega el día y cobra su salario. Digno es el obrero de su salario. Es asombroso este versículo 18. Un paréntesis, ¿no? Hace algo Pablo que es, porque dice la Escritura, dice, todo lo que va a nombrar a continuación lo llama que es la Escritura, y pone las palabras de Moisés, de Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, junto con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 10, cuando dice que digno es el obrero de su salario, y está diciendo Pablo que es tan autoritativa la enseñanza de Moisés como la de Jesús. Es palabra de Dios. Es un paréntesis, no en cuanto a la bibliología, toda la Escritura es palabra de Dios, no es que haya alguna porción más importante que la otra. Tenemos la palabra de Dios. Qué precioso. Pablo no está enseñando nada nuevo al respecto sobre este tema. Ya había hablado en 1 Corintios capítulo 9, había hablado sobre esto en Gálatas capítulo 6. Si vamos al Antiguo Testamento, los levitas que se encargaban del mantenimiento del templo, ellos recibían un pago por su ministerio. Números 18:31 dice, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Ahora, cuando leemos y meditamos y pensamos en este versículo 18, no pondrás bozal al buey que trilla, es una imagen cruel. Imagínense trabajar un animal todo el día hasta el agotamiento y ponerle un bozal para que ni coma, que me dé toda la ganancia. Bueno, en aquel entonces se ponía la trilla para que separara la paja del grano. Entonces, claro, el animal iba comiendo mientras que iba trillando, y entonces, bueno, alguno capaz medio desalmado le ponía el bozal para que no se coma todo. Entonces la ley del Antiguo Testamento decía que esto no se debía hacer. El animal debía estar bien alimentado para realizar la tarea. Imagínense, qué cruel. Creo que hasta el día de hoy se llama trilla, ¿no? Felipe, por ahí me puedo orientar.
yo mucho no sé de campo. Se llama trilla, ¿no? La máquina. Bueno, hoy se hace con maquinarias tremendas, agrícolas, enormes, que se llaman trilla. En aquel entonces se hacía con animales. Digno es el obrero de su salario. Alguien que trabaja todo el día, termina de hacer su trabajo, es digno, se lo merece. Se merece que le paguen. No, imagínense, ¿no? Alguien trabajando todo el día y termina y no pagarle nada. ¿Qué es eso? Es una estafa, ¿no? Eso es una estafa, no se puede hacer eso. Imaginen una iglesia que cuenta con los recursos para sostener a sus pastores o a su pastor y no lo hace. Está desobedeciendo a Dios. No está cuidando de su liderazgo. Lo está estafando a su liderazgo. Tremendo. Y la mayor perjudicada de todo esto es la iglesia misma. Porque tener un pastor que se dedica de tiempo completo, que está estudiando la palabra de Dios, que trae la enseñanza el domingo a la iglesia, que nos trae un consejo bíblico para nosotros, es una bendición. Es una necesidad espiritual enorme. En segundo lugar, la iglesia cuida del liderazgo al proteger a los ancianos. El versículo 19 dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Pablo nos dice básicamente que contra un anciano no se debe permitir ninguna acusación sin pruebas que lo corroboren. No es nada nuevo. ¿Acaso se puede acusar a un hermano sin pruebas que lo corroboren? No. A cualquier hermano, a nadie se puede acusar sin pruebas que lo corroboren. Y Pablo nos dice que esto no se debe hacer sobre un anciano. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque los ancianos están más expuestos a las críticas y a las falsas acusaciones. No hay un proceso diferente para tratar con los hermanos de la iglesia y otro proceso diferente para tratar con los ancianos, sino que es la misma manera. La iglesia debe proteger a todos los hermanos en cuanto a este aspecto de la murmuración, pero cuando se trata de sus líderes lo debe hacer con más empeño porque hay más peligro de que pequemos en esta área. No admitas, esto significa no recibir, no se debe tener en cuenta, ni se debe considerar, no se debe permitir que alguien haga una acusación sin evidencias que lo corroboren sobre una autoridad en la iglesia. Esta palabra acusación es una palabra fuerte, no se refiere a cualquier cosa. Deriva de la palabra griega agora, que está relacionada con un acto público. El significado es en sentido judicial, donde se acusa a una persona por transgredir una ley. Es una acusación pública, como se describe aquí. Es una acusación que implica una falta moral por alguien que está transgrediendo la ley de Dios. Algo que lo descalifique para ser un anciano. Algo por lo cual lo podríamos describir como alguien que persiste en pecar. Pablo nos da la lista de requisitos en 1 Timoteo capítulo 3, y cuando un anciano no califica en esa lista de requisitos, bueno, esas son las acusaciones que deben ser tenidas en cuenta cuando hay evidencia, ¿no? En Lucas capítulo 6, versículo 7, se dice del Señor Jesucristo que le acechaban los escribas y los fariseos para saber si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Es la misma idea, la misma palabra. La acusación de los escribas y fariseos era una acusación legal, no guardar el día de reposo, no cumplir la ley de Dios. Y esto era digno para que lo pudiesen llevar a un juicio público ante las autoridades de Israel. Bueno, no debe darse lugar a ninguna acusación pública contra un anciano. Dar lugar a una acusación de pecado implica poner en duda su conducta y debe haber un marco adecuado para esto. Porque admitir estas acusaciones sin estar completamente seguros de que son ciertas expondría a un anciano a perder su reputación en el proceso en el que se examina esta acusación hasta determinar que es una acusación falsa, ¿no? Y vieron cómo es, cuando después que se esparce la semilla de la murmuración, recuperar la reputación, aunque sea todo falso, es muy difícil. Y debemos tener un cuidado especial sobre este tema. Porque si la reputación de un anciano
en una iglesia queda afectada, el ministerio que lleva adelante la iglesia va a ser desacreditado, va a ser debilitado, va a perder la confianza de los hermanos para ministrarle y el testimonio de la iglesia quedaría manchado, imagínense, por algo falso. No debemos permitir que esto suceda. La primera medida para proteger a los ancianos de una iglesia es no recibir, no admitir, no dar lugar, no tener en cuenta acusaciones públicas o privadas contra un anciano. No se debe permitir que nadie hable mal de un anciano con desprecio, poniendo en duda su carácter o descalificándole. Y la segunda medida que toma Pablo es establecer un marco para recibir acusaciones válidas contra un anciano. Pablo no está diciendo que los ancianos son inimputables. No está diciendo que los ancianos poseen de inmunidad, que no se debe acusarlos bajo ningún punto de vista. No está diciendo eso Pablo. Tampoco es como si estuvieran encima de las escrituras, ¿no? Todos somos juzgados, pero menos los ancianos. Bajo ningún punto de vista. Si es necesario, deben ser disciplinados los ancianos, como el Señor enseña en Mateo 18 que debe ser disciplinado cualquier hermano que persiste en su pecado. Dice, si no, con 2 o 3 testigos, a menos que haya 2 o 3 testigos. Es lo mismo que enseñó el Señor Jesucristo en Mateo 18, cuando habla de que si tu hermano persiste en pecar, ve y repréndele estando tú y él solos, pero luego si él no se arrepiente, esa reprensión debe ser hecha en un marco semipúblico, con 2 o 3 testigos. El versículo 16 de Mateo 18 dice, si no te oyere, toma contigo dos o tres testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es una confrontación semipública. Y acá, cuando sucede esto, pueden presentarse por lo menos 4 situaciones. Que la acusación sea falsa y los testigos sean engañados por esa falsa acusación, lo cual sería tremendo, y por eso hay que tomar muchos recaudos y hay que seguir investigando. Que la acusación sea falsa y los testigos descubran que esa acusación es falsa, se soluciona ahí el problema, no pasa a mayores. Que la acusación sea errónea y los testigos corrigen al acusador. No que alguien agarre y diga, bueno, no sé, la verdad, no sé qué ejemplo darles, pero alguien que diga, no, lo vi al pastor festejando un gol de Boca, un desastre. Y porque hay personas que piensan en el mundo evangélico que el fútbol y todo lo relacionado al fútbol es todo pecaminoso. Y bueno, debe ser corregido. Bueno. Y otras cosas, ¿no? Las acusaciones tienen que ver con lo que Pablo enseña en 1 Timoteo 3, no con mis preferencias, con mis gustos personales o cuáles son mis decisiones, ¿no? Y la cuarta situación, que la acusación sea verdadera y el acusado no se arrepienta. En el caso de que la acusación sea aparentemente verdadera, recién ahí debe ser considerada por la Iglesia, por sus autoridades. Sin embargo, aún se requiere muchísima discreción para poder investigar aún más. Un mínimo de 2 testigos arroja mayor precisión, mayor objetividad para examinar la situación, para investigar aún mejor y poder tener un discernimiento certero. Pablo no está diciendo, importante, que aquellas acusaciones que se llevan adelante con 2 o 3 testigos son verdaderas. No es eso lo que está diciendo, sino que solamente se deben admitir, se deben considerar acusaciones dentro de ese marco. En el Antiguo Testamento, de esta forma eran consideradas las acusaciones, solamente con 2 o 3 testigos. Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación a cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y luego esta acusación debía ser examinada por las autoridades. El versículo 16 dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces, dice, interesante, dice, y los jueces inquirirán bien. No es que los jueces ya hacen un dictamen, inquirirán bien. La Biblia de las Américas dice, y los jueces investigarán minuciosamente.
Las acusaciones falsas serán castigadas con gran severidad. Dice, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de entre medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Muy cuidadoso, hermano. Tenga cuidado. Cuando alguien le hable a usted mal de cualquier persona, prenda las alarmas. Pero si le habla de los ancianos, no lo permita. No lo permita. Hace algún tiempo, una hermana de otra iglesia me pidió, me preguntó algo, estaba yo con mi esposa, obviamente, y habló mal de su pastor. No lo admitas, no lo permitas, no te voy a permitir. No te voy a permitir que hagas esto. Háblame de vos, de tu situación, de tu maldad, de tu pecado, de lo que está pasando en tu vida, pero no me hables mal de tu pastor. Andá y hablalo con tu pastor. Hablalo con él personalmente, como lo haría con cualquier hermano. Ahora, ¿qué sucede si se desata nuestra peor pesadilla? Que es que la acusación sea real, que sea veraz, que sea verdadera. Porque los ancianos deben ser protegidos de falsas acusaciones. Pero una iglesia que no trata con el pecado de sus líderes no está cuidando el liderazgo. No está cuidando a sus líderes. Una iglesia que cuida el liderazgo va a tratar con el pecado de sus líderes. La iglesia cuida del liderazgo al reprender a los ancianos impenitentes. Versículo 20 dice Pablo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Los que persisten en pecar deben recibir las consecuencias de su pecado como cualquier otro miembro de la iglesia. Es un bochorno saber que hay personas que dicen ser pastores y su conducta es totalmente alejada de una vida de piedad y están desarrollando esa tarea y toda la iglesia sabe de sus pecados de público conocimiento y no pasa nada. Y nadie no lo llama a la iglesia al arrepentimiento, a que deje de ser el pastor, a que se haga a un lado, sino que todo sigue adelante como si nada. Bueno, eso es una mancha para la iglesia. El nombre de Dios es blasfemado cuando sucede esto. La iglesia pierde cualquier clase de testimonio con el que pudiera contar públicamente. Por eso una iglesia que honra a Dios, una iglesia que cuida el liderazgo, va a tratar con el pecado de sus líderes. Lo que puede incluir la disciplina pública, como es este caso, y ser apartado del liderazgo. Es por eso que Pablo da una lista en 1 Timoteo capítulo 3. No solamente para que nosotros seamos extremadamente cuidadosos a la hora de exaltar a alguien en la posición de líder, sino también para que podamos llamar a alguien y decirle, hermano, ya no queremos que seas más nuestro pastor. El versículo 20 describe a aquellos que persisten en pecar. Pablo no está hablando de ancianos cuando pecan, ¿no? O sea, no existe ancianos que no pequen. Los ancianos pecan como cualquier creyente. A veces nos hacemos una expectativa demasiado alta de lo que deberían ser nuestros líderes y estamos así como, no sé, obnubilados. Y luego descubrimos que una reacción mala, una contestación, lo que sea, y se nos cae como a pedazos. Como decimos, es un ser humano este hombre, ya no lo quiero escuchar más. Lo único que me acuerdo es que se enojó una vez. ¿Una vez solamente? ¿Eso es lo que usted vio? Hay un montón de veces más que se enojó el hombre. Todos somos pecadores, luchamos con el pecado, igual que cualquier creyente. Debemos tener una expectativa bíblica, realista, de lo que debe ser un líder. Lo que describe Pablo acá es a los que continúan pecando. Denota una continuidad, una persistencia, alguien que está empecinado, alguien que abrazó su pecado de tal forma que no lo quiere soltar, no se quiere arrepentir. Un anciano que es acusado junto con 2 o 3 testigos de una conducta pecaminosa
en un contexto semipúblico y no se arrepiente de su pecado, sino que sigue en esa situación. Bueno, esa es la situación que describe acá Pablo. Dice Pablo, repréndelos delante de todos. Repréndelos delante de todos. ¡Fua! Durísimo. Durísimo. Pero es lo que hace una iglesia sana. Quien realiza la acción aquí es Timoteo. No son los miembros de la iglesia, sino que es la iglesia apoyando a Timoteo a llevar adelante esta situación. Por eso la importancia de una iglesia de que haya un liderazgo plural, ¿no? Este es el equivalente en Mateo 18 cuando el Señor dice, si no se arrepiente, dilo a la iglesia. O sea, habla a los líderes de la iglesia. Efesios 5:13, esta palabra repréndelo se traduce como poner en evidencia. La conducta pecaminosa de un anciano no se debe tapar, disfrazar, no, de eso no, ni hablemos de esto, no. No, ese no es el sentido de no murmurar de un anciano. Sino que se debe poner en evidencia, delante de todos, en presencia de todos, ante la asamblea de la iglesia. Detrás de esta reprensión hay una motivación, hay un propósito didáctico y hay un propósito santificador. Porque dice la segunda parte del versículo 20, para que los demás también teman. Es probable que pensamos en los demás y pensamos en toda la iglesia. Bueno, toda la iglesia va a temer cuando alguien es disciplinado. Pero probablemente Pablo está pensando en los demás ancianos, ¿no? Hay un cuerpo de ancianos, un anciano no califica, no se arrepiente, abraza su pecado, es descubierto, persiste en ello, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. Una iglesia debe estar bien predispuesta a disciplinar a sus ancianos cuando sea necesario. Una iglesia que hace esto no solamente va a ser más propensa a generar líderes piadosos, sino que va a cuidar a los líderes que ya están en su iglesia para que se mantengan en esa condición. Porque viendo cómo se trató con el anciano penitente, es una pesadilla eso. Yo no quiero que eso me suceda nunca. La palabra teman en el original no es una sola palabra, sino que son dos. Significa temer en extremo, tener miedo. La Biblia de las Américas lo traduce para que los demás tengan temor de pecar. Es una situación, un acto tan fuerte, tan potente, tan humillante, que debe producir miedo a los otros líderes en esa situación de caer en esa condenación. Juan Calvino sobre esto escribió lo siguiente: no solo se trata de un temor de pecar, sino de un temor de recibir semejante reprensión pública. Algunos traducen esta frase como escarmiento, atemorizados. Es la peor pesadilla para un líder de una iglesia, debe ser esto. Aunque esto es algo sumamente necesario que la iglesia lleve a cabo cuando se da esta situación, sin lugar a dudas, lamentablemente la iglesia lo sufre. La iglesia va a padecer una situación como esta. La iglesia va a ser herida, va a ser dañada cuando un líder no califica, pero es mucho más dañada cuando no hace nada al respecto, cuando mira para otro lado. El daño es aún mayor. Aún mayor. Dios manda a la iglesia que debe cuidar el liderazgo. Para ello debe honrarles, debe protegerles y debe reprenderles cuando se requiera. Bueno, hermanos, como consideraciones finales, como consideraciones prácticas, podemos tomar cada uno de nosotros medidas al respecto, ¿no? Medidas personales. Hay iglesias que no sostienen, estoy pensando no solamente en nuestra iglesia, sino en aquellos que hace poco que están viniendo a nuestra iglesia y necesitan recibir mayor conocimiento, mayor luz sobre este tema al respecto, y también personas de otras iglesias. Bueno,
yo pienso como una aplicación. Hay iglesias que a veces no sostienen a su pastor porque no cuentan con los recursos, no necesariamente porque sea una iglesia de personas pobres, sino porque es una iglesia que no recibe buenas ofrendas. Y cuando hablo de buenas ofrendas no me refiero a una cantidad, sino una cantidad proporcional a las personas que están en la iglesia, ¿no? No sé si me entienden lo que quiero decir. Una iglesia que sí cuenta con los recursos, pero la iglesia no ha sido muy fiel en la tarea de ofrendar. Entonces la iglesia está padeciendo necesidades, le cuesta pagar a veces hasta la factura de algo. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si hay hermanos, hay muchos hermanos en esa iglesia, deberían atravesar esta situación con facilidad. Esta semana me enteré de un caso así particular y era algo totalmente inexplicable. ¿Cómo puede ser que la iglesia tenga estas necesidades? Tremendo. Una iglesia que tenía dividida la ofrenda. Tenía una ofrenda aparte en la reunión de mujeres y otra ofrenda aparte la del culto, y la ofrenda que era para la reunión de mujeres era mucho más próspera. La reunión de mujeres cubrían todos los gastos así con todo. Le sobraba el dinero y la iglesia mientras tanto no podía pagar sus cuentas, imagínense. Un delirio, ¿no? Debe haber ahí una sola ofrenda para cubrir las necesidades de la iglesia. Esto me hace pensar a mí en mi compromiso para ofrendar. Me llama a mí, me motiva a ofrendar con mayor deseo, con mayor generosidad dentro de lo que Dios ponga en mi corazón, ¿no? Somos muy cuidadosos nosotros en ese sentido. Cada uno da como propuso en su corazón. Y esto es un examen que cada uno debe hacer. Usted sabe, ¿no? Yo sé por mí, usted sabe por usted. Y nos examinamos cada uno de nosotros. También debemos ser proactivos en no dar lugar a la murmuración entre nosotros. Pero, mire, hermano, no solamente de los líderes, de nadie, no, deberíamos ser como muy, muy cuidadosos, muy celosos de eso. Y si es sobre un líder, más aún, por favor, no me cuentes esto, no me digas, no, eso está mal. Yo ahora me quedo preocupado por vos, hermano, que me estás hablando de esto. Ahora estoy mal por vos, no por lo que me contás del otro, por vos, que venís y me traes esta murmuración. No deberíamos permitir bajo ningún punto de vista esto. Y debemos tomar ahí medidas, tener como el alerta, ¿no? No nos tiene que dar vergüenza pararlo a alguien y decirle, ¿te puedo interrumpir? No te permito que me digas esto. Hágalo, hermano. Si lo tiene que hacer, hágalo. Lo tiene que hacer, hágalo. Lo tiene que hacer. Hágalo. Sin vergüenza. Usted no lo está haciendo. Su preocupación no es ofender a la persona que le viene a hablar a usted, su preocupación es no ofender a Dios. Y eso hace que usted quiera evitar no dar lugar a ninguna murmuración. Y en el otro extremo, bajo ningún punto de vista, deberíamos permitir que en la iglesia haya un líder, un pastor, que abrazó un pecado y no se arrepiente de él, y permitirle que siga como pastor y decir, bueno, lo perdonamos y todos pecamos, todos somos pecadores. No deberíamos permitir eso. Deberíamos tomar medidas y que Dios nos dé la gracia para tener una correcta comprensión de todas estas verdades, pero también para llevarlas a la práctica y no permitir. Dios quiera que esto nunca suceda en medio nuestro, pero si sucede, que Dios nos dé la fortaleza, que Dios nos dé el celo, el temor de Dios para hacer lo que Él manda. Oremos, hermano. Nuestro Dios y Padre, Señor, cuánto abuso que ha habido sobre este tema económico en tantas iglesias, cómo se ha manipulado, se ha torcido tu palabra. Señor, qué horrible que es cuando sucede esto, Señor, y nos da mucho temor de ti, que es tu palabra, y queremos transmitir tu mensaje, lo que tú tienes para nosotros, reconociendo que tú eres el Señor, que tú eres la cabeza de la iglesia, que somos tu cuerpo, y que, Padre, nosotros debemos hacer lo que tú mandas, que debemos dejar al lado nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestras preferencias, y con temor, Señor, buscar hacerte agradable. Y la única forma, Señor, que tenemos de hacer es conociendo, Señor, qué es lo que tú mandas. Señor, gracias por tu palabra, por la claridad de ella, por lo pertinente, por cómo nos apela, Señor, a nosotros a tomar medidas
personales al respecto sobre este tema. Señor, danos la gracia para agradarte en este tema. Danos la fortaleza. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.